Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema. Gracias, bendito Elohim, te damos por esta enseñanza que vamos a recibir de parte del hermano Darío. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a nuestro pastor, a su mujer y a todos los hermanos, a todas las hermanas que estamos aquí conectados y a todo tu pueblo de Israel en la dispersión, Padre Celestial. Te pedimos nos ilumines con tu sabiduría, te pedimos de tu amor, de tu bondad, para poder seguir por tu senda, por tus caminos y por toda la instrucción que nos estás dando. Bendito Abba Kadosh, te bendecimos y te damos gracias. Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, bendiciones a todos, gracias y paz. Aquí estamos una vez más en esta oportunidad para continuar con esta serie de mensajes. Dios en la carne, Yud Hei Vav Hei en la carne. Miren, Dios en la carne, el título de esta serie nos está en cierta forma instruyendo o diciendo que el Todopoderoso era el que estaba en la carne. La carne no es Dios, pero Dios se manifestó en carne, ¿sí? La carne tenía un propósito. Había un propósito conforme a la legalidad de la Torá. La carne tenía un propósito salvífico, redentivo, ¿sí? Y tenía que ser perfecto, ¿sí? Entonces él poseyó una carne, se manifestó en esa carne, pero nunca dejó de ser espíritu. Las escrituras dicen que el primer Adán era alma viviente, pero el segundo, refiriéndose a Mashiach, era espíritu vivificante. O sea, nunca dejó de ser espíritu Mashiach, aunque haya estado en la carne. Entonces, eso es importante para entender porque Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Entonces, no dejó de ser espíritu para pasar a ser carne. Él se manifestó en carne, pero siguió siendo espíritu inmutable. ¿Sí? Él no dejó de ser Dios nunca. Ahora, la carne estaba sujeta al espíritu. La carne clamaba al espíritu. La carne, llámese hijo, clamaba al espíritu, llámese padre. Carne y espíritu, ¿sí? Entonces, esto lo vimos en el estudio anterior, les recomiendo que lo vean. Vamos a seguir hablando posteriormente sobre este tema, porque hay mucho para hablar justamente sobre esto, ¿sí? Más sobre cómo fue cómo vino Mashiach en el sentido de que si vino como rey, vino como siervo, vino como enviado. A veces los términos eh, para nuestra concepción intelectual nos pareciera como que es confuso, ¿sí? Bueno, la idea, mis hermanos, en esta serie de mensajes es que entendamos el lenguaje bíblico, entendamos el idioma bíblico, porque si yo les digo que todos los judíos en la época de Mashiach hablaban griego, nadie te lo cree. Te digo que los judíos te hablaban griego, nadie te lo cree, pero era el idioma del imperio. Era el idioma del imperio, ¿sí? Ellos estuvieron, los judíos estuvieron en Egipto y ustedes, ¿qué idioma se piensan que hablaban? Ellos hablaban el copto, porque estaban en un imperio, y el imperio era el imperio egipcio, y hablaban con la hija de Faraón, y hablaban con Faraón. ¿Sí? ¿Qué idioma se piensan que hablaba? Fueron deportados a Babilonia. En Babilonia se hablaba el arameo. Los hebreos en Babilonia, ¿qué idioma se piensan que hablaba? Hablaban arameo. Cuando vinieron de Babilonia, vinieron hablando arameo hasta por los codos, ¿sí? Y fueron y llegaron a la tierra y después viene el imperio griego. Cuando viene el imperio griego, como 400 años de imperio griego, ¿ustedes qué idioma se piensan que hablaban los hebreos? Porque lo que imponen los griegos, lo que te imponen es el idioma. Te imponen el idioma, la vestimenta y la religión.
porque hubo una revuelta en el siglo II antes de Masías, liderada por los macabeos, fue que no te impusieron la religión, pero la ropa y el idioma lo impusieron. Después vinieron los romanos, y como los romanos también hablaban griego, no le impusieron el idioma, pues si no iban a hablar en latín los judíos. Cuando llegaba Masías, la época Masías, ya iban a estar hablando todos latín, pero no cambiaron el idioma. Entonces, esto es importante de entender porque los escritos más antiguos de la Biblia, hasta 1947, estaban en griego. O sea, la Septuaginta griega era el texto más antiguo. Y los textos más antiguos del Nuevo Testamento son los textos que nosotros estamos escudriñando e indagando y viendo qué es lo que hablaban los apóstoles acerca de Mashiach. Entonces, por eso es que estamos viendo esto. Miren, hoy vamos a ver un poco más. Hoy vamos a ver un poco más. Quiero compartir pantalla con ustedes. Si ahí estamos, si se ve todo perfecto. Entonces, el tema de hoy, y continuamos hasta que las velas no ardan, es Yud-Hei Vav-Hei en la carne, parte 9, episodio 9. Así que si no vio los episodios anteriores, les recomiendo que lo vean, ¿sí? Porque ahí va a entender por qué decimos todas las cosas que decimos. Al único que se le llama Dios, al único hombre que se le llama Dios, es a Mashiach, ¿sí? Entonces, si alguno se está acordando de los textos del Éxodo, de Moisés, en realidad les aseguro que se va a llevar alguna sorpresa si ve los estudios anteriores. Así que les recomiendo que lo vean. En el episodio anterior, la clase anterior, nosotros habíamos visto eh, que el que sacó, en el Éxodo 12:51 dice que el que sacó de Egipto a los hijos de Israel fue Yud-Hei-Vav-Hei, Jehová, dice Reina Valera. Él es aquel mismo que en el mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, ¿sí? Este texto también revisamos el Códice Vaticanus del siglo IV, ¿sí? Año 350, 360 de esta era, que en Judas 1:5 dice que el que sacó a Israel de Egipto era Cristo, Jesús, Yeshua. Ahí está en nómina sacra, está abreviado, ¿sí? Es Jesús el que sacó a Israel de Egipto. Eso dicen los textos más antiguos. También vimos el Códice Alejandrino, ¿sí? Que dice que Jesús sacó a Israel de la tierra de Egipto. Ahí está en más grande, ¿sí? Eso es lo que dicen los códices. El Códice Sinaítico es un poquito más antiguo y ahí dice Señor. Entonces muchos textos dicen, viste, el códice más antiguo dice Señor, no dice Jesús. Les digo que existe el papiro más antiguo de todos los manuscritos que existen en griego, que es el papiro 72, ¿sí? Y el papiro 72 tiene Judas y Pedro, ¿sí? Las cartas de Pedro y la carta de Judas en ese papiro, y ahí es el texto más antiguo, y ahí ¿cómo aparece? Ahí aparece en Judas 1:5, dice el Dios Cristo, así lo llama, quien el que sacó a Israel de Egipto fue Dios Cristo. Mirá, si te hacía falta que se le diga Dios a Cristo, bueno, ahí está el texto. ¿Dónde? En el papiro 72, el pergamino más antiguo que existe en griego, del texto. Ahora, también les dije que el papiro 72 tiene a Judas y tiene a Pedro. Ahora, ¿qué dice en la segunda carta de Pedro 1:1? Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Dice que Cristo es Dios, ese texto? Nosotros ya vimos varios textos donde te dicen que Cristo es Dios y están bien traducidos. Le digo porque si alguno te dice, no, esos textos están mal traducidos, es gente que no ha hecho estos estudios.
Entonces nosotros estamos haciendo estudios gramaticales, estudios arqueológicos, viendo los textos más antiguos y se los estoy mostrando aquí con evidencia. Ayer, en la apertura de Shabbat, charlamos algunas cosas con la comunidad y salió el tema del texto que se cita a Isaías en Mateo, cuando dice que por eso le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en el texto de Mateo. Entonces un hermano dijo que en su Biblia hay una nota que dice en los textos más antiguos eso no está. Y esa es una información que en realidad no es un dato. Decir que en los textos más antiguos no está, tenés que mencionar en qué texto antiguo no está. Porque nosotros fuimos a las fuentes y resulta, la fuente más antigua, y resulta que sí estaba ese texto. Entonces, no nos dejemos guiar mucho ni por la inteligencia artificial, que a veces te miente, ¿sí? Ni por comentarios que no te dan datos específicos, que lo hacen muy generalizados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tocar todos esos textos y vamos a mostrar las evidencias. Pero ahora es el turno de la carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿dice que Cristo es Dios? Bueno, este es el Códice Alejandrino, ¿sí? Aproximadamente este data del año 420, también es de los textos más antiguos y son más fidedignos, ¿sí? La traducción del texto dice: Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso dice el texto. Entonces, si recordamos la abreviación de nómina sacra, ¿se acuerdan? Jesús se abreviaba de esta forma, Cristo también lo tenemos ahí, Theos, que significa Dios, y Curios, que significa Salvador. No, pero sería esto Soter, Soter, sí, sería Salvador. Entonces, aquí tenemos marcado el texto donde dice Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo nómina sacra. Aquí dice Dios, Dios. Y aquí dice Salvador, ¿sí? Entonces, esta es la traducción que dice tal cual como estamos leyendo abajo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Eso dice el texto, ¿sí? Está en letras unciales. Esto demuestra que es un texto muy antiguo, ¿sí? Y acá tenemos el papiro 72. El papiro 72 mostrando ahora la carta de Pedro. Y el papiro 72 aquí abajo muestra que ahí dice Dios Señor, o Dios y Señor. Así se lo menciona a Mashiach. El texto griego de Pedro, ¿sí? Lo tenemos escrito ahí arriba con letras amarillas, la pronunciación está en la segunda línea con letras verdes, ¿sí? Y el texto literalmente dice: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe de igual valor o del mismo tipo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso dice el texto. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Teos, Kaisoter, Dios y Salvador, o Dios Salvador. Este versículo de segunda de Pedro 1:1 llama a Jesucristo Dios en la Biblia que ustedes tienen. Seguramente, no sé si alguno dice algo distinto de sus Biblias.
en segunda de Pedro 1:1. O todas dicen lo mismo, ¿sí? A ver, pregunto. ¿Dicen lo mismo las traducciones? ¿Todas dicen lo mismo? La Biblia, la que tiene tanto problema con esto, es la Biblia de los testigos de Jehová, y les aseguro que el unitarismo bíblico, que son aquellos que creen que hay un solo Dios y que Jesucristo ese no tiene nada que ver con ese único Dios, utiliza mucho los textos de los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová cambian el significado claro y sencillo de este corto pasaje por medio de la adición de palabritas que no están en el texto griego. Así que en su versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Le añaden la palabra del. Ellos le agregan la palabra del. Por eso les decía, si ustedes en sus Biblias que tienen ahí, tengo añadida la palabra del, es muy posible que esté sacada de la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿sí? Y no de los textos griegos, ¿sí? Entonces, agregándole ese del, pareciera como que Jesucristo no es Dios, sino que está Dios y después está Jesucristo, como que se refiere a otra persona, ¿sí? Ahora, la estructura gramatical que tenemos que examinar cuidadosamente de este texto, tenemos estas dos palabritas, teos, ¿sí? Y soteros, sería Salvador. Dios, Salvador. Y obviamente está la palabra kai, que está en verde, que quiere decir y. Dios y Salvador. Al Dios nuestro y Salvador, Jesucristo. La estructura está perfecta, pero para poder decir los testigos de Jehová, que dice Dios y del Salvador Jesucristo, habría que añadirle como mínimo una palabrita en griego, o probablemente dos, pero esas palabras no están ahí. Esto pasa porque la Biblia de los Testigos de Jehová no la traducen de los textos griegos o hebreos, ¿sí?, a su Biblia, sino que la sacan de las traducciones en inglés, de la Biblia que tienen en inglés. Yo les había comentado que ellos compraron los derechos de autor de la Biblia para poder modificarle todo lo que ellos quieran, por eso manosean tanto los textos, ¿sí? Segunda de Pedro 1:1 dice que Jesucristo es Dios y Salvador. Eso dice el texto. Esta es la estructura. Dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, se lo menciona como Dios y como Salvador a Jesucristo. Una traducción más natural sería nuestro Dios y Salvador, sí, dos adjetivos, Jesucristo. Está uniendo dos palabritas y la está vinculando a Jesucristo, Dios y Salvador. ¿Sí? Esa es la estructura de la gramática. Ahora, este mismo versículo empieza con una frase parecida. Cuando empieza, dice, Shemón Petros, Soulos Kai, dice, apóstolos Jesucristo. Sería Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Eso dice el texto, es la misma estructura. Ahí está la traducción. Ahí es la misma estructura. Entonces, Simón Pedro dice esclavo y apóstol. Menciona dos cosas. ¿De quién? De Jesucristo. O sea, esclavo y apóstol de Jesucristo. Es la misma estructura. ¿Sí? El escritor, Pedro, empieza describiéndose a sí mismo como esclavo y apóstol de Jesucristo.
En el Nuevo Testamento, ¿a alguien se le llama esclavo y apóstol de Dios en algún lado? Entonces vamos a mirar esas dos palabritas por separado. Esclavo de Dios. ¿Hay en la Biblia en algún lado se lo llama esclavo de Dios a alguien? Bueno, la palabra esclavo o siervo, se traduce en algunas Biblias, es la palabra doulos, ¿sí? Doulos, para describir un siervo o esclavo. Y no estamos mirando la referencia de esclavo a seres humanos, sino esclavos de Dios, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿en el Nuevo Testamento se llama a alguien esclavo de Dios? Esa es la pregunta. La respuesta es sí, dos veces. Una en Tito 1:1, la carta de Tito, ¿sí? Que está antes de Filemón. Ahí aparece el apóstol Pablo llamándose esclavo de Dios, ¿sí? Y es significativo esto porque a continuación dice y apóstol de Jesucristo. ¿Alguno tiene el texto de Tito 1:1 para leerlo? Sí. ¿Qué dice mi hermana? Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros leemos estas expresiones, la mentalidad teológica separa y divide, y el apóstol lo que está haciendo es unir, está uniendo, ¿sí? Dios y Jesucristo los está uniendo. Entonces Pablo dice esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pedro dijo esclavo y apóstol de Jesucristo, ¿sí? Esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Estas expresiones esclavo y apóstol, o casualidad, así empieza la carta de Pedro. Nada más que Pedro no dice esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pedro dice esclavo y apóstol de Jesucristo, ¿sí? Y después dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, estamos en la misma. Se está diciendo lo mismo de formas distintas. El otro empleo de la palabra esclavo de Dios está en Santiago, ¿sí? Santiago, dice Jacobus de Oscar Curios, dice, a ver, Santiago esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice acá, Santiago es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Para muchos acá está dividiendo, está separando, pero Santiago es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Las Escrituras dicen que uno no puede tener dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Sí? No se puede tener dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿De quién es esclavo? ¿De uno o del otro o de los dos? ¿Sí? ¿Cuántos señores tiene este? Se está violentando un principio, pareciera. En todos los demás casos, la palabra doulos, que es esclavo, sea de Dios o de Cristo, la referencia es a únicamente a Jesucristo. Entonces, solamente dos versículos nos muestran esclavo de Dios, y en el segundo es esclavo de Dios y de Jesucristo. Después, todas es esclavo o siervo de Jesucristo. Romanos 1:1, el apóstol Pablo escribe, dice, Pablo, esclavo o siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Están uniendo, yo digo, ¿cómo los apóstoles unen cuando mencionan a Dios y Señor? Y la mentalidad nuestra es de separar, de dividir. En Gálatas 1:10 se describe a sí mismo como esclavo de Cristo. En Colosenses 4:12 se describe a Epafras como un esclavo de Cristo, Jesús. Judas, otro de los hermanos del Señor, empieza sus epístolas con la palabra Judas, ¿sí? Y Jesucristo doblos, sería esclavo de Jesucristo esclavo. Judas 1:1.
Así que la palabra esclavo, doulos, puede ser empleada tanto para Dios, pero este no es un empleo predominante que abunde mucho en el Nuevo Testamento, pero normalmente se refiere a Cristo. Miren, esclavo de Dios y esclavo de Cristo es lo mismo. ¿Es que Santiago dice que sí, que era esclavo de ellos dos? Era esclavo del Hijo, de Jesucristo, y era esclavo del Padre, de los dos. ¿O no será que Santiago estaba dando sinónimo? Apóstol, vamos con apóstol. ¿Se puede ser apóstol de Dios en la Biblia? ¿Aparece en algún lado la palabra apóstol de Dios? Lo cierto es que así, tal cual, literalmente no aparece la frase apóstol de Dios. Lo que nosotros vemos es que Masías, Cristo, fue el que de entre sus muchos seguidores elige a 12 y los llamó apóstoles. Eso está en Marcos 13:14, Lucas 6:13, ¿sí? Y después los envía a predicar el mensaje del Evangelio del Reino y a sanar enfermos. Y después de su resurrección los mandó por todas las naciones a predicar el Evangelio y a bautizar en su nombre. ¿Sí? Mateo 28:20. A todos, a todas las naciones. Y encima ahí dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Omnipresencia de Mashiach? Sí. ¿Quién es omnipresente? Por eso cuando el hermano José Luis hablaba de que los atributos que tiene Mashiach los tenía el Todopoderoso, ¿sí? Y ahora vamos a ver muchas cosas acá, les digo, porque pasamos por alto, al desconocer los textos hebreos, pasamos por alto lo que dice el texto griego, ¿sí? Ya les voy a mostrar algo, esperemos que ya esto se va a poner bueno. Entonces, el empleo de la palabra apóstol siempre se usó para referirse a Mashiach, nunca a apóstol del Padre, siempre es apóstol de Jesucristo, ¿sí? Se habla del apostolado de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo. Tenemos todos estos ejemplos, ¿sí? 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1, todas las salutaciones de Pablo. 1 Timoteo 1:1, 2 Timoteo 1:1, ¿sí? Apóstol de Jesucristo. Tito 1:1, Pedro 1:1, Pedro, 2 de Pedro 1:1, ¿sí? Jesucristo es el que hace apóstoles y que los envía. Entonces, para volver a la carta, al texto, al versículo este de Pedro, en el Nuevo Testamento es posible que alguien sea llamado esclavo de Dios, sí, ocurre rara vez, pero nunca aparece como apóstol de Jesucristo, perdón, como apóstol de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento los apóstoles se llaman únicamente apóstoles de Cristo, pero esclavos de Cristo y de Dios, ¿sí? En el texto de 2 de Pedro 1:1 sigue el patrón del resto del Nuevo Testamento, ¿sí? El escritor describe primeramente, en la primera parte del versículo, la palabra esclavo y apóstol. Esclavo y apóstol. En este caso dice de Jesucristo. Y a continuación habla en el mismo versículo y dice de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que el enfoque de la carta de Pedro, según de Pedro 1:1, es que Cristo es únicamente, ¿sí? O sea, que se habla solamente de Cristo, que Él es Dios y Salvador. No habla de Dios Padre, ni de Dios Padre y de Cristo. No lo separa. Dice que Cristo es Dios y Salvador. Eso dice el texto. Esa misma estructura en la misma carta lo encontramos en el versículo 3:18. En el versículo 3:18 dice: pero crezcan ustedes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí aparece Señor y Salvador Jesucristo. El otro era Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, Señor y Salvador Jesucristo. Es la misma estructura. Acá están los dos versículos. De nuestro
Dios y Salvador Jesucristo. Después, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Dios y Señor son sinónimos. Ustedes saben que al Todopoderoso en el Tanaj se lo llama Señor, la palabra Adonai, que es un plural majestático, de paso les digo, porque Adonai es un plural intensivo, se le dice Señor al Todopoderoso. Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí? Referencia en el Nuevo Testamento al de Dios el Padre y al Señor Jesucristo, nosotros también tenemos eso. O sea, hay textos que sí se hace referencia, por un lado, a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, y eso sí existe, hay ejemplos, ¿sí? Efesios 6:23, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2, también dice Dios el Padre y Cristo Jesús, Señor nuestro, también son ejemplos que aparecen en Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo, y Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, eso también existe en Tito 1:4, ¿sí? Pero Pedro está distinto. Pedro está escrito diferente. Eso es el tema. Este es el punto. Pedro le dijo Dios a Jesucristo. Entonces esta misma frase también ocurre en otro sitio de la misma carta, ¿eh? Segunda de Pedro 1:11 y el 2:20. En el 1:11 dice del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Y en el 2:20 dice por el conocimiento del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? En el primer versículo se le pifió y en vez de ponerle el Señor le puso Dios. ¿En qué estaba pensando Pedro? ¿O será que Pedro, para él decirle Señor o Dios a Jesucristo, es lo mismo? A Yeshua HaMashiach es lo mismo. En estos códices que le mostré, en el códice ceneítico y alejandrino, tienen la palabra nuestro, pero en el Códice Vaticanus está faltando, por eso estaba entre paréntesis. Entonces, segunda de Pedro 3:18 también indica que Cristo en cierta forma es Dios. ¿Sí? Miren lo que dice la frase. Jesucristo, a Él sea la gloria tanto ahora y hasta la eternidad. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Pedro? De repente empezó a adorar a Cristo como si fuese el único Dios verdadero. ¿Qué le pasó a Pedro? En el libro de Isaías, el profeta dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no entregaré a otros mi gloria ni mi alabanza a ídolos. Eso lo estuvimos leyendo también, ¿sí? Entonces, eso que dijo el profeta Isaías, Pedro le da la gloria a otro. Pedro le da la gloria a Cristo y para toda la eternidad, ¿sí? Es otra manera de decir que Cristo es Dios. Isaías te dice que a ningún otro se le da la gloria y Pedro le está dando toda la gloria por toda la eternidad a Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro? Si miramos el empleo de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, encontramos que nunca se habla de apóstol del Padre. Esto creo que ya lo hemos mencionado. Siempre se menciona que son de Cristo. Son enviados de Él. ¿Sí? Ahora, ya tocamos Pedro, y en eso no hay duda, la estructura gramatical, la semántica, la forma de hablar de Pedro, ¿sí? Y que no hay forma de traducir otra cosa, y vimos los textos más antiguos. Ahora vamos a ver otro versículo, ¿sí? Que es Apocalipsis 3:14. Y Apocalipsis 3:14, el texto dice que es Cristo el principio de la creación de Dios, o dice que Cristo es el gobernador supremo de la creación de Dios. Nada que ver un texto con el otro, ¿no?
Yo sé que en sus Biblias es muy posible que tengan traducido como las letras amarillas acá, el principio de la creación de Dios. Pero vamos a ver lo que dice el texto griego, ¿sí? Entonces, primero miraremos algunas traducciones de Apocalipsis 3:14 y entonces pasaremos al significado verdadero del griego original en el cual se escribió el versículo. A ver qué es lo que dice. En algunas traducciones de Apocalipsis 3:14 dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Esto dice la Nueva Versión Internacional, el soberano de la creación de Dios. ¿Alguno de ustedes dice el soberano? ¿De alguna de las Biblias que tienen ustedes dice el soberano? Todos tienen Reina Valera, me parece. Tengo al principio. Claro, Reina Valera dice el principio de la creación de Dios. La Biblia textual dice, esto es lo que dice la mano, el testigo fiel y veraz, el que está en el origen de las obras creadoras de Dios. ¿Sí? Y la traducción del Nuevo Mundo dice, estas son las cosas que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Ahí ya le cambió hasta, le pusieron por. Los testigos de Jehová le cambiaron hasta la frase para que no se te ocurra pensar que el que estuvo creando ahí es el verbo, ¿sí? Cristo. Entonces Dios creó y el otro es el principio de lo que Dios creó. O sea, te lo hace creer así. Pero les aseguro que esa traducción está forzada porque el texto griego no dice por Dios, ¿sí? Acá está el texto griego, ¿sí? Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El arjé de la creación perteneciente a Dios o creación de Dios. El arjé, ¿sí? El arjé. No traduje la palabra arjé porque ahora vamos a ver qué es lo que significa arjé, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que significa arjé. Antes, escuchen esta frase. Así dice el Señor. ¿Quién dice eso? ¿Escucharon esta frase? Así dice el Señor. ¿Quién decía eso? ¿A qué les suena a ustedes? ¿Ustedes qué, cuando dicen así dice el Señor, a qué les suena? ¿A qué les viene a la memoria? El Tanaj a mí. El Tanaj. ¿Quién decía esta frase en el Tanaj? Yahweh. Refiriéndose a Yahweh, pero ¿quién decía eso? ¿Quiénes decían esa frase? Los profetas. Profeta. Amén, los profetas. Los profetas decían, así dice el Señor. ¿Sí? Porque el profeta tenía que hablar la palabra del Señor, del Todopoderoso. Esto lo leemos en el Éxodo 4:22, ¿sí? Así dice el Señor. Éxodo 9:1, estos son ejemplos. Así dice el Señor Dios. Éxodo 5:1, así dice el Señor Dios de Israel. ¿Sí? Tadelegei, Tadelegei, Curios, Joteos. Tade, Curios, Joteos, Israel. Tadelegei, así dice. ¿Sí? Perdonen que les mencione la palabra en griego, pero es para que ustedes vean estas cosas. Miren, las primeras palabras de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis se utiliza esa palabra, tadelegei. Así dice. Así dice. ¿Quién es el que está hablando? Así dice. Refiriéndose a Mashiach. Algunas traducciones en español emplean la frase, esto dice el que estaba muerto y ahora vive por siglos. Así dice el Señor. Pero los griegos, en el griego, perdón, siempre es exactamente igual la frase de la traducción griega del Antiguo Testamento. Así como nosotros leemos en el Éxodo, en Éxodo, en Isaías,
todas las veces que se dice así dice el Señor, también lo vemos en Apocalipsis con así dice el Señor, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Mashiach. Así que cuando los creyentes cristianos judíos que recibieron estas 7 cartas oyeron en este contexto profético la frase así dice él, ¿quién? Sabían que estas palabras tenían que ver a continuación con el Señor, el Dios de Israel o el Señor Dios. Cuando escuchaban el Apocalipsis y que te decían así dice, se estaba refiriendo a Dios, al único Dios. La única diferencia que lo que vino a continuación era, ¿sí?, de que el que estaba hablando ahí era Cristo. La manera de la que Dios hablaba es como habla Cristo. Equivalía a decir que Cristo tiene la misma autoridad que el Señor Dios de Israel. Equivalía a decir que un mensaje de Cristo equivale al mensaje de Dios. Así dice el fiel y verdadero. Así dice Cristo. Así dice el Señor Dios. ¿Ven todas las comparaciones y analogías que hay con el Mashiach en Apocalipsis? Entonces, como Cristo se define a sí mismo en Apocalipsis 3:14, ¿sí? Vamos a ver qué frases usa. Miren, Cristo se define como el Amén. Cristo dice a sí mismo que Él es el Amén. Cristo dice a sí mismo que Él es el testigo fiel y verdadero. Y Cristo dice de sí mismo que Él es el arjé de la creación. ¿Sí? Vamos por parte. El Amén. Amén quiere decir ciertamente. ¿Sí? Es una fórmula solemne por la cual el oyente acepta la validez de una maldición o juramento. Eso está en Deuteronomio 27, del 15 al 26. Acepta un mensaje de salvación. ¿Sí? Se junta a una doxología, Salmo 106, 48. Dice amén a eso que se está diciendo. El que confirma, el que afirma las cosas, Mashiach dijo que él era el amén. Ahora, interesante saber que el amén es como Isaías 65:16 lo llama a Dios. El amén. Lo único que nuestras Biblias ahí dice la palabra verdad o verdadera, pero en el hebreo aparece el Dios amén. El amén. En Apocalipsis dice que el amén es Mashiach y en Isaías dice que el amén es Dios. El amén. O sea, al llamarse amén, Cristo mismo, a sí mismo, se está aplicando el mismo título que se le aplica únicamente a Dios en el libro de Isaías. El testigo fiel y verdadero es una forma como también Mashiach se llamó a sí mismo. ¿Sí? ¿De qué o de quién fue testigo fiel? ¿Sí? La contestación a esto tiene que ver con otras declaraciones que él mismo dijo. Por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Nadie llega al Padre sino por mí. Con conclusión más clara, unos minutos más tarde, en su discurso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que daba testimonio Mashiach. El que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Al ser testigo fiel del Padre, revela fielmente la naturaleza y la personalidad de Dios. Mashiach estaba siendo él el testigo fiel y verdadero, se estaba manifestando el Todopoderoso en él. ¿Sí? Se lo llama el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Mashiach, así como se lo menciona Señor de Señores
al Todopoderoso, Señor de señores, es Mashiach, ¿sí? Él era la representación visible del Dios invisible. Ahora vamos a ver la palabra arjé, el arjé de la creación, ¿sí? La palabra arjé, vamos a explicar un poquitito que la frase termina de la creación de Dios. Antes de explicar la palabra arjé, quiere decir de la creación de Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová dice de la creación por Dios, y para ser así tendrían que agregarle esta palabrita que no la tiene. Le faltaría esta partícula, y esa partícula no la tiene, ¿sí? ¿Cómo decimos que faltaría esa partícula? Bueno, porque frases similares aparecen en Romanos 13, 13:1, y donde se dice que algo hecho por alguien aparece esa partícula, cosa que acá no está. No me quiero detener mucho en esto, pero dice el documento que estamos viendo, dice que la frase final dice que no se hace ninguna declaración acerca de quién llevó a cabo el acto de la creación, sino al contrario, que declara que le pertenece toda la creación, concretamente a Dios. Ahí no te dice quién hizo la creación, sino a quién le pertenece. Eso es lo que dice Apocalipsis. Contradice varias declaraciones claras de las Escrituras, la traducción de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, Juan 1:3. Vamos a leer estos versículos. Juan 1:3 y algún otro que me lea Colosenses 1, del 15 al 17. A ver si me ayudan con la lectura. Y también tenemos Hebreos 1:3. ¿Quién es Juan el 1:3. creador? Dale, adelante, hermana. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y está hablando de Mashiach. Gracias, mi hermana. Está hablando de Mashiach. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. ¿Sí? Colosenses 1, 15 al 17, ¿quién lo tiene? Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Y gracias, mi hermano. Y Hebreos 1:3, ¿qué dice? Amén, amén, amén. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, dice. Siendo la imagen misma de su sustancia. Eso es Mashiach. Entonces, hay varios testigos. Acá tenemos Juan 1:3, Colosenses 1:15 al 17 y Hebreos 1:3, que te dicen que el creador es Mashiach, ¿sí? El que hizo la creación es Mashiach. Entonces Apocalipsis no puede decir que Dios creó por Mashiach, ¿sí? Sino que Mashiach es el creador. Esos son los textos. Entonces, al decir al final del versículo que la creación fue hecha por Dios, en vez de decir que le pertenece a Dios, como dice el texto en griego, los testigos de Jehová procuran promocionar en su doctrina, la cual alega que Cristo, que Cristo fue parte o una parte de la creación por Dios, o un mero ser creado. Y el texto no dice eso, ¿sí? El texto no dice eso. Entonces,
procuran eliminar la posibilidad de reconocer a Cristo, ¿sí?, que está descrito anteriormente en el versículo como el autor, la fuente o el gobernador supremo de la creación de Dios. Y ahí vamos a ir a esa palabrita. ¿Qué dicen los diccionarios de la palabra arjé? Acá les voy a mostrar lo que dicen los diccionarios griegos de lo que es la palabra arjé, ¿sí? El diccionario Friber del léxico analítico del griego dice que arjé significa estrictamente primacía o prioridad, ¿sí? Si yo me refiero a una persona, es en relación con el rango, el poder, gobernar, controlar, dominio, como una persona con autoridad o un ser sobrenatural, un gobernador o autoridad. Eso dice este diccionario de la palabra arjé, ¿sí? Porque arjé también puede ser con relación a espacio, es la punta de un lienzo, ¿sí? Y con relación al tiempo es el comienzo, con relación a doctrina es los principios, rudimentos. Pero cuando estamos hablando de una persona, que una persona es arjé, me estoy refiriendo al rango de autoridad, dominio y control. ¿Qué dice este otro diccionario? Dice exactamente lo mismo, ¿sí? El diccionario Gingrich, léxico del Nuevo Testamento griego, dice, cuando se refiere a una persona que es un gobernador, autoridad, funcionario con autoridad, por ejemplo, Lucas 12:11, Lucas 20:20. Vamos a ver, vamos a leer el texto Lucas 20:20. A ver si alguno tiene el texto Lucas 20:20. Ahí aparece la palabra arjé. Y a ver si aparece la palabra principio por algún lado de ese texto. ¿Qué dice Lucas 20:20? Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. A poder y autoridad. Ahí la palabra arjé se tradujo como poder y autoridad, ¿sí? Del gobernador. Les digo, Lucas 12:11 también, y ustedes no van a leer Tito 3:1, no van a leer la palabra principio ahí, ¿sí? Entonces él es la autoridad de ángeles y de demonios, dice Romanos 8:38, 1 Corintios 15:24, Colosenses 2:10. Esto queda grabado, así que después lo pueden buscar los versículos. Van a ver que en ningún lado y en todos aparece en griego la palabra arjé y no van a leer principio, la palabra principio por ningún lado, ¿sí? Es reinado, dominio, es una esfera de influencia, ¿sí? A eso se refiere arjé. Vamos a ver otro diccionario, el Dunker, del léxico del Nuevo Testamento. Cuando se refiere a una persona, dice uno que disfruta de preeminencia en el ámbito terrenal o supraterrenal. A menudo dice gobernador, autoridad. Esto lo leemos en Lucas 12:11, Romanos 8:38. Vamos a leer ese texto, vamos a leer uno, dale. Leemos Romanos 8:38, a ver si ahí aparece la palabra principio, porque ahí dice en el griego aparece arjé. Amén. Ok. Vamos, hermana, vamos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir. Romanos Ni 8. principados ni potestades, dice. Ni potestades. Ahí la palabra es arjé. Ni potestades, potencia, poder. ¿Sí? Entonces fíjese como en todos estos versículos está la palabra arjé y en ninguna se tradujo como principio. ¿Sí? Entonces, este diccionario, Brill, diccionario de léxicos griegos, dice
y traduce a la palabra arjé, refiriéndose siempre a personas como primera causa, creador, mando, fuerza, soberanía, autoridad, liderazgo, gobierno, poderes celestiales, también puede ser poderes malignos, es poder, ¿sí? Arjé. Obviamente tiene las acepciones de principio y origen, pero si nosotros nos estamos hablando, depende del contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, todos los diccionarios han traducido como gobernador, poder, gobernar, controlar, ¿sí? La palabra arjé, dominio, gobernador, autoridad, ¿sí? Uno que disfruta preeminencia, uno con o por el cual un proceso se inicia. Acá tenemos todas la forma que traducen la palabra arjé los diccionarios. Ahora, ustedes miran aquí, en todos estos versículos, la palabra arjé, sobre todo necesitamos ver cómo los testigos de Jehová tradujeron esto, la palabra arjé en su misma Biblia. Entonces, ellos traducen la palabra arjé de la misma forma que las otras Biblias. Por ejemplo, Lucas 12:11, ahí aparece la palabra arjás, ¿sí? Y la NBI tradujo los gobernantes y las autoridades. La Reina Valera tradujo los magistrados y las autoridades. La Biblia de los Testigos de Jehová, los funcionarios de gobierno y autoridades. Vieron que ahí sí traduce como tiene que ser. En Lucas 20:20, que fue el que leímos hoy, a la jurisdicción del gobernador, dice la NBI, al poder y autoridad, dice la Reina Valera, del gobernador. Y los Testigos de Jehová tradujeron al gobierno, la palabra arjé. Como acá sí traducen gobierno, sí traducen autoridad, pero en Apocalipsis le ponen el principio para tratar de indicar que fue creado. ¿Sí? 1 Corintios 15:24. La NB dice luego de destruir todo dominio y autoridad y poder. ¿Sí? La Reina Valera dice cuando haya suprimido todo dominio y autoridad y poder. Los testigos de Jehová dicen cuando haya reducido a nada todos los gobiernos y toda la autoridad y poder. ¿Ven? Ahí también la misma palabra arjé la traducen como corresponde. Ahí sí no tienen problema. Entonces cuando uno hace eso, eso es falta de honestidad. Arjé acá porque no me conviene ponerle gobierno y autoridad de Mashiach, ponen el principio. ¿Sí? Acá también tenemos el texto de 1 Corintios 15:24. La NBI dice luego de destruir todo dominio y autoridad. Este creo que fue lo que lo vimos recién. Efesios 1:21. ¿Sí? El texto está describiendo a Cristo, dice, por muy encima de todo gobierno y autoridad, por sobre todo principado y autoridad, dice Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué dice la de los Testigos de Jehová? Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Acá se les escapó. ¿Por qué? Porque acá está hablando de Mashiach. ¿Sí? Está hablando de Mashiach. Efesios 6:12 habla de los poderes, los principados, dice Reina Valera, y la de los Testigos de Jehová dice los gobiernos. Vieron que ahí traduce bien. Otro versículo que habla de Mashiach, Colosenses 2:10. NBI dice, el que es cabeza por sobre todo poder y autoridad. Reina Valera dice, el que es cabeza de todo principado y potestad. Y a los Testigos de Jehová dice, el que es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Traducen bien acá. Traducen bien la palabra arjé. ¿Por qué traducen mal en Apocalipsis? Para darle a entender otro significado que no tiene. ¿Sí? Entonces la palabra arjé, lo que se deduce y se entiende es que esa palabra ha existido siempre con el significado de superioridad y supremacía, reino, gobierno o autoridad,
y que de ese significado se derivó la idea de principio. ¿Sí? Entonces, las palabras tienen su raíz y su origen. Arjé no significa principio. Arjé significa rango, autoridad, supremacía. Pero de esa palabra se desprende la palabra principio. ¿Sí? Que no es lo mismo. Entonces, en la Septuaginta griega, en Génesis 40:13, nosotros vemos que dice todavía 3 días y Faraón recordará su oficio. A ver, Génesis 41:13, ahí está hablando de alguna autoridad también. Y esto está en la Reina Valera, porque acá ven acá atrás, acá dice la palabra arjé. Arjé. ¿Y arjé qué quiere decir principio? A ver, ¿qué dice Génesis 40:13? Génesis 40:13. ¿Leo? Sí, sí. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, Y te como restituirá. querías hacerlo cuando eras su copero. Ahí está. Te restituirá a su puesto, ¿sí? A tu lugar, ¿sí? A la posición. Muy bien. Eso es lo que dice. Acá está el texto griego. Ya lo puse enterito. Lo busqué en la Septuaginta y ahí, perdón, lo vuelvo de vuelta. Ahí está con la palabrita en rojo, la palabra arjé. Hay más textos, ¿eh? La Septuaginta tengo Deuteronomio 17:18. Dice, será cuando él se haya sentado sobre el asiento del reinado suyo, dice el Deuteronomio 17:18. Y ahí también aparece la palabra arjé, que se ve acá, el reinado, reinado. Después de Deuteronomio 17:20, dice, a fin de que viva largo tiempo en su reino. Su reino, acá está la palabra arjé, arjé auto, que quiere decir su reino. ¿Sí? ¿Por qué no dijeron su principio? Porque no tiene nada, no es de tiempo, ese es el objetivo de gobierno, de dominio. Job 37:3 dice, su gobierno es todo lo que hay bajo, todo lo que hay debajo del cielo. Job 37:3. ¿Sí? Argeauto, su gobierno. ¿Sí? También tenemos en Isaías 9:6. Isaías 9:6, o sí, supongo que es 9:6. Dice, su soberanía es grande y su paz no tiene límites sobre el trono de David, su padre, ¿no? Su soberanía. Empieza diciendo su soberanía y acá está arjé, soberanía. ¿Sí? Ay, marqué en amarillo otra palabra que no era. Jeremías 25:15. Dice, esto es lo que dice el Señor, que sea aplastado el arco de Ailam, el pilar principal de su dominio, arjé, de su dominio. Hay muchos textos, ¿sí? La Septuaginta en muchos lugares, Jeremías 49:35, Ezequiel 29:14, ahí aparece la palabra arjé y nunca se refiere a principio, siempre se refiere a reino, ¿sí? Superioridad, supremacía. Bueno, ya vamos terminando. Existen los cognados. ¿Qué son los cognados? Los cognados, en lingüística se le llama a esas palabras cuyo origen tienen parentesco en otros idiomas, ¿sí?
O sea, son palabras que pertenecen a un idioma, pero que en otros idiomas tienen el mismo significado y suenan parecido. O sea, suenan parecido y tienen el mismo significado, ¿sí? Tenemos cognados en el Nuevo Testamento. La palabra arjón, que deriva de arjé, y quiere decir dirigente, dignatario, gobernante, ¿sí? Arjón, ¿sí? Después aparece Argein en Marcos 10:42, Argein. Pero fíjense que esta palabra, arjón, la vemos también en el español, pero la vemos como arcón, arcontado, ¿sí? Que así como lo define el diccionario Larousse, al gobierno de los arcontes, ¿sí? A una palabra que dice como un magistrado, ¿sí? Lo define como un magistrado de la República Griega, pero es arcón, forma de gobierno, ¿sí? Los arcontes, magistrados, arcón, ¿ven? Y esto deriva del griego. Entonces, eso es un cognado, es una palabra que en otro idioma significa lo mismo y hasta se suena muy parecida, ¿sí? Entonces, así que la traducción de la Septuaginta en Deuteronomio 15:6 encontramos que dice: reinarás sobre muchas naciones, mas ellas no reinarán sobre ti. Ahí también está la palabra argeis, ¿sí? Arge. Y tenemos arge para ser dulce en la Biblia, y en todos lados es gobierno. En todos lados es gobierno. Acá tenemos palabras compuestas. Cuando está la raíz arge, pero ya es una palabra compuesta, ¿sí? Argisunagón, dice, Gogón, Hechos 18:17, dice el jefe de la sinagoga. El jefe, el principal. Argeisereis, dice el jefe de los sacerdotes, ¿sí? Argeis poimeno, al jefe de los pastores. Dice Argegón Caisóstera, el príncipe y salvador. O sea, la palabra arge siempre es autoridad por encima de todo. Eso es lo que significa el arge, ¿sí? Ahora miremos la totalidad de Apocalipsis 22:13, que dice: yo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? En todo el libro de Apocalipsis tenemos que el Padre dice: yo soy el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8. Cristo dice: yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Cristo dice: yo soy el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Apocalipsis 2:8. El Padre dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 21:6. Y Cristo, en Apocalipsis 22:13, dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea que las mismas palabras las dijeron los dos. Y si yo digo que porque dijo que era el principio, quiere decir que tiene principio, entonces estoy diciendo que el Padre también tiene principio, porque él dijo que él era el principio y el fin. Entonces estoy diciendo que el Padre es un ser creado porque él dijo que era el principio. Cuando nosotros vimos que la palabra principio, en realidad, cuando se refiere a una persona, no se puede traducir como principio, sino como gobierno, el jefe, la autoridad, el supremo. ¿Sí? El supremo. Entonces, los testigos de Jehová están citando versículos bíblicos de manera selectiva y fuera de contexto, pasando por alto aquellos versículos que sí, los que sí coinciden con su doctrina lo traducen bien, y los que no, los doblan. ¿Sí? Su entendimiento de la palabra arge es defectuoso. En ningún sitio implica que es un ser creado, el Todopoderoso. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Sino que tiene una preeminencia, es un gobierno, control, autoridad, existe por sobre todo.
Eso es lo que significa la palabra arjé, ¿sí? Entonces, el Todopoderoso no puede significar que Él sea limitado y que Él fuera un ser creado porque dice que Él es el principio. Del mismo modo, Mashiach no es un ser creado porque dice que es el principio, o se utiliza la palabra arjé para referirse a Él. O sea, lo mismo que se refiere al Padre se refiere al Hijo. Es la misma palabra. Joel 3:12, y ya vamos terminando. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Quién es el que se sentará a juzgar a todas las naciones del alrededor según Joel 3:12? Dios, el Todopoderoso. Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones delante de él y apartará los unos de los otros para, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Quién es el que se sentará a juzgar? El Todopoderoso. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, leímos recién, ahora dice en la gloria de su Padre. ¿En qué quedamos? ¿En qué gloria viene? Con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo viene en su gloria, dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y Mateo 16:27 dice cuando venga en la gloria del Padre. ¿En qué gloria viene? En su gloria, que es la gloria del Padre. No es que se está contradiciendo. Isaías 17:7 dice que en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En aquel día mirará el hombre, verá a su Hacedor, será visto. Esto es lo que estamos viendo. Hasta aquí la exposición de hoy. Bueno, otra vez estuvimos viendo un poco de gramática, palabras griegas, pero les aseguro que cuando nosotros leemos que Él es el principio de la creación, en realidad esa palabra principio en realidad es arjé y no significa principio, significa el gobierno, el jefe, la autoridad, el que origina, el que tiene la primacía sobre la creación. Eso dice la palabra arjé. ¿Sí? Bueno, vimos otros textos más y algunos manuscritos más. Y ya hicimos casi 1 hora y media, casi 1 hora y media. Bueno, no sé si alguno quiere aportar algo más, decir algo, qué les pareció. Quedó todavía. Tremendo trabajo, hermano. Qué bendición, por favor. ¿Viste? Dios mío, Dios mío. Así que están las palabras está todo de más. O sea, lo que uno es esto, porque no hay más. Es demasiada prueba, demasiada investigación, demasiado. A veces yo digo, ¿viste? Pero es por el don de cada uno. El don de cada uno. Porque el principio de todo, o sea, el todo, el temor a Yahweh. Nosotros tenemos que tomar la palabra, lo que entendemos, lo mucho o poco, porque ¿qué pasa? Que nos alcance para tener el temor de Dios. Y después, el tema es que tenemos que indagar un poco más para enseñar. O sea que nos pone en la doble. Así que es tremenda esta palabra y gloria a Dios por ello, hermano. A veces yo no quiero hilar tan fino. Mi ser, mi persona no quiere entrar tanto, ¿viste? Pero algo tenemos que entrar en la palabra. Tenemos que entrar porque tenemos que enseñar también. Y enseñar la verdad. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, lo que pasa es que se están usando estos elementos que yo les estoy mostrando a ustedes. Hay otra gente que los utiliza para confundir a la gente.
sea, usan la gramática, con la gramática empiezan a espantar a la gente a enseñarles de que Mashiach no es Dios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacan esa gramática? Se inventan leyes, porque muchas leyes de esas que enseñan están inventadas, que no son parte de la gramática griega, ¿sí? Entonces existe una gramática, existe una estructura del idioma, existe, pero ellos te inventan otra cosa y confunden a muchos y se hacen quedar como sabios, pero no son sabios. Entonces, por eso la evidencia, por eso los textos que le estuve mostrando, eh, por eso también los manuscritos, en la charla de anoche, uno de los comentarios que habían surgido es que la profecía de Isaías cuando dice, y será su nombre Immanuel, ¿sí? Muchos están interpretando que ahí se estaba refiriendo a un rey, a un tal Josías, ¿sí? Entonces, o a algún contemporáneo de ahí, ¿sí? El asunto es, yo digo, entonces Isaías no sería un libro profético, sino un libro histórico, ¿sí? Pero el evangelista Mateo dijo que ese texto se refiere a Mashiach. Entonces un hermano vio que en su Biblia tenía una nota abajo que decía que ese texto, llamará su nombre Immanuel, eso no aparece en los textos más antiguos, la fuente más antigua. Así dijimos, bueno, vamos a revisar. Fuimos al códice sinaítico y sí estaba ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hasta las Biblias? Porque uno dice, no, pero es la Biblia y uno se aferra al libro. El libro puede estar torcido y tergiversado porque no está en griego esto, está traducido y está teologizado. Entonces, por eso es que tenemos que ir a revisar los textos en griego y en hebreo a ver si está bien o no, ¿sí? Entonces, se está levantando mucha confusión con este tema. Yo sé que hemos hablado bastante, pusimos bastante fundamento, hay mucho para hablar, pero la idea mía es que si el día de mañana viene alguno con gramática griega a decirte, no, ese texto está mal traducido, ustedes tengan la herramienta para decir, mirá, todos estos versículos traducen la palabra arjé como gobierno, como reino, ¿sí? Porque siempre que se refiere a una persona, se refiere a gobierno, a gobernador, a la autoridad. Cuando vos estás hablando de tiempo, se utiliza la palabra en arjé. En arjé quiere decir en el principio. Pero si yo digo arjeteos, es el Dios gobernador, el Dios soberano, ¿sí? Arjé curios es el Señor soberano, el Señor poderoso, el Señor gobernador, ¿sí? El rey. Entonces, con el contexto uno se da cuenta de que si está hablando de tiempo o de persona, ¿sí? Entonces no se puede traducir como principio a una persona, siendo que ahí lo que se está hablando es de la soberanía de esa persona. ¿Se entiende? Y si fuese que es el principio Mashiach, el Padre también dijo que era el principio. ¿Y en qué quedamos? ¿Sí? Ahí están las herramientas para ustedes. Bien. Bueno, vamos a cerrar esta charla. Vamos a cortar la grabación y luego nos quedamos un poquito más conectados, ¿sí? Entonces a todas las personas que estaban mirando, ¿sí? Sepan que esto está grabado, es del cierre de Shabbat, es la enseñanza de Casa de Israel y bueno, si ustedes dejan sus comentarios y sus preguntas, eso estaremos desarrollando en videos posteriores, ¿sí? Gracias a todos los que están en el chat, los saludos, bendiciones a todos y bueno, ahora un hermano mío va a terminar con una oración para terminar, ¿sí? ¿Quién venía? Martín, ¿no? Adelante, Martín. Sí. Adelante. Padre, te damos gracias por este cierre de Shabbat. Estamos aquí reunidos, Señor, para aprender, para gozarnos en tu presencia, para gozarnos en ti.
reconociendo, Señor, que tu Hijo es Dios, que tú le entregaste por nosotros, Señor, para que nosotros fuéramos salvos. Y te damos gracias por ese gesto, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, por el maestro Darío. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, con él. Gracias, Señor, por la palabra que él imparte. Es alimento, es el maná del cielo que tú envías para nosotros, para que nosotros podamos aprender y podamos entender tu palabra, Señor, para que no haya confusión, Señor, y nos podamos guiar, Señor, por el camino correcto. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en esta comunidad, Señor, ese amor fraternal que está creciendo, Señor, en esta comunidad, ese amor de hermanos, Señor, esa unidad, Señor, que siga creciendo, Señor, así, que sigamos viéndonos cada día, Señor, como hermanos, y que nos ayudemos en oración, que nos apoyemos, Padre, unos por otros, Señor, como dice la Escritura, Señor. Gracias te doy, Señor, personalmente por esta comunidad a la que tú me trajiste, Señor. Yo sé, Señor, y estoy seguro y que estoy en buenas manos, Señor, en esta comunidad. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te pido por cada uno de ellos que suplas la necesidad de cada uno, Señor. Bendícelos, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre. Y sigue bendiciendo a nuestro Maestro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, y a su familia. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, gracias y paz. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Amén. Amén. Shalom, hermanos queridos.